Hola, en este video continuamos con la segunda parte del video de las listas circulares de la serie de estructuras de datos. Entonces hemos desarrollado unos métodos en el primer video. Acá están las pruebas, buscamos el método find, lo probamos. El método find es importante porque si miramos acá dentro de los métodos que tenemos, por ejemplo, adicionar antes de y después de, pues necesito una referencia de un nodo. Esa referencia la vamos a obtener a través del método findNode que ya está aprobado. Además, para otras, digamos, para otras funcionalidades como recorrer la lista a partir de un nodo dado, entonces también nos va a permitir o nos va a servir ese método findNode. En las pruebas que hemos realizado, entonces simplemente adicionamos al inicio al final, y pues acá se recorrió la lista y nos da los nodos en el orden que tenemos acá especificado a partir de la clave del objeto. En este caso el objeto es un libro y la clave es un ID. Entonces vamos a hacer una ejecución del programa para mirar pues de que está en el orden que esperamos: 87, 53 y 32. Vamos a analizar muy rápido los métodos de insertar antes y después de un nodo dado. Entonces vamos a tener el siguiente escenario. Tenemos esta lista circular, vamos a insertar el nodo con la información 45 antes del que tiene la información 19. Entonces necesitamos hacer un recorrido. Recuerden que la cabeza está apuntando al último elemento. Entonces, para poder insertar antes de un determinado nodo, pues necesito la referencia del nodo anterior al que quiero insertar. En este caso, si voy a insertar antes del 19, pues necesitaré la referencia del 27. ¿Cómo logramos esto? Pues vamos a hacer un ciclo iterativo en donde simplemente vamos a indicar que repita mientras el nodo actual sea diferente, o el nodo actual punto siguiente sea diferente a la referencia a partir de la cual vamos a insertar antes de. Lo podemos hacer con un ciclo while. Una precondición es pues de que el nodo que se recibe como parámetro existe. Entonces iniciaríamos acá a recorrer la lista, y entonces vamos a preguntar que si el siguiente del auxiliar, en este caso auxiliar, pues vale la cabeza la primera vez. Entonces decimos que si el siguiente es diferente del 19. Entonces sí, es diferente. Entonces vamos a avanzar, ¿cierto? Avanzamos al 53 y vamos nuevamente en la expresión lógica del ciclo iterativo. Vamos a preguntar que si el siguiente del auxiliar, es decir, el auxiliar es el 53, el siguiente es 27, es diferente del 19. Decimos sí, es diferente. Entonces nuevamente avanzamos y en este caso la expresión lógica nos va a dar falso y va a terminar de iterar, y vamos a tener la referencia que necesitamos, que es el nodo anterior de la referencia del cual quiero insertar antes. ¿Por qué el anterior? Porque es que teniendo el anterior, pues tengo la dirección del siguiente, que es a donde necesita apuntar el nuevo nodo. Y digamos, ese auxiliar, el siguiente va a cambiar o va a apuntar después al nuevo nodo. Entonces ahí tengo, digamos, como los apuntadores que se necesitan. Entonces luego lo que se va a hacer es que el nuevo nodo punto siguiente lo hacemos igual al aux punto siguiente. O sea, el aux es el que está remarcado en verde. Y el aux punto siguiente va a apuntar al nuevo nodo, y de esa manera la lista quedaría enlazada. Ahora, el otro caso, o podemos resolver el código y luego venimos a analizar el caso para insertar después, para que no nos distraigamos mucho. Entonces vamos a volver acá a nuestro código, vamos a ir al método y vamos a implementarlo. Entonces dice por acá insertar después de. Entonces acá pues no se presentaría el caso, digamos, de que este nodo que entra vaya a ser cabeza, porque ya debe existir un nodo. Recuerden, la precondición es que este nodo existe, entonces ya debe existir algún nodo, y voy a insertar a lo sumo antes del que está como cabeza. Entonces simplemente vamos a instanciar a partir del nodo
creo el nuevo objeto a partir de la información que recibo y vamos a definir también una variable, el auxiliar, que va a iniciar en cabeza. Entonces recuerden la expresión lógica que se había hablado. En este caso, para recorrer la lista veníamos usando un do while. Acá pues como vamos a insertar antes de algo que ya existe, pues con el while nos va a funcionar. Entonces simplemente la expresión lógica es que si el aux.next es diferente, pero acá no cambió la flecha, es diferente del before. Miren acá que before es la referencia al nodo a partir del cual necesito insertar antes de él. Entonces voy a validar que si es diferente de before, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a avanzar al siguiente nodo. Cuando finalice de iterar, pues tenemos, digamos, las referencias que necesitamos. Entonces acá podemos recordar un momentico, digamos, estamos así. Entonces la primera instrucción va a ser que el nuevo nodo, o sea, nodo.next, va a ser igual a aux.next, él va a hacer esto. Entonces acá hacemos que el nodo.next lo hacemos igual al aux.next. Luego entonces el aux.next va a ser igual al nuevo nodo. Y de esa manera estaríamos enlazando en nuestra lista circular. Entonces pues vamos a probar ese método. Vamos acá en el main. Digamos que tenemos esta lista, como la llamamos acá, observemos, ¿sí? Vamos a insertar antes del 32, entonces digamos que por acá vamos a tener un 72, un 73, digamos de la serie de Harry Potter, podemos decir que el cáliz de fuego. Listo. Ahora, recuerden que necesitamos el método buscar, ¿cierto? Vamos a hacer acá una prueba, vamos a buscar ese... pero este lo vamos a insertar antes de, ¿cierto? Vamos a insertarlo antes del 32. Entonces lo que necesitamos hacer acá es diferente. Necesitamos insertar before to y recibe un nodo como referencia, que ese lo vamos a obtener a través de list.findNode, y entonces acá le vamos a enviar el ID, que sería el 32. Ese es el primer parámetro. Luego al segundo parámetro, miremos a ver de pronto qué problema tenemos por acá. Nos dice que miremos acá en donde nos genera el error, a ver cuál es el inconveniente. Ya, listo. El problema es que estos son apuntadores. Sí, es algo muy normal que pueda suceder. Y observemos que pues el error lo vamos a tener por allá más adelante. Entonces en este caso se ha solucionado el problema en tiempo de compilación. Vamos a insertar el 73 antes del 32, por lo tanto nuestra lista debería quedar de esta manera. Efectivamente tenemos 87, tenemos el 53, el 73 y el 32. Hagamos otra prueba muy rápido. Digamos que antes del 87, que es el primer nodo, ¿cierto? Entonces vamos a insertar otro libro. El Señor de los Anillos.
Entonces, antes del 87, el 29. Entonces, acá quedaría. Eso sería como equivalente a decir insertar al inicio. Entonces dice 29, 87, 53, 73, 32. Esto verificaría que sí, que efectivamente pues el método está funcionando. Vamos a analizar ahora el insertar después de. Entonces vamos a partir de este escenario. Vamos a tener el nodo 45, pero vamos a insertarlo después del 19. En este caso necesitamos recorrer ¿hasta dónde? Hasta que el auxiliar, es decir, la variable que me está permitiendo recorrer, iterar, sea igual a la referencia del nodo después del cual quiero insertar el nuevo nodo. Entonces observemos que aquí sería el 19, entonces pues se va a hacer un recorrido y la expresión lógica en este caso para iterar sería que mientras ese aux sea diferente del nodo que está como referencia para insertar después de. Entonces en este caso dice que si la aux es diferente del 19, sí, avanzamos. AUX es diferente, 75 diferente de 19, dice que sí. El AUX que es el 53 diferente de 19, sí. En este caso, AUX que es el 19 es diferente del 19, dice falso. Sale, tenemos la referencia que necesitamos y el enlace es muy similar al anterior. O sea, el nuevo nodo va a apuntar a ese auxiliar punto siguiente y el nuevo nodo punto siguiente va a apuntar al, digamos, al nuevo nodo. Ahora, aquí de pronto habría que considerar algo, que sería lo primero a considerar, y es que es posible que se quiera insertar después de la cabeza, es decir, que el nodo a partir del cual quiero insertar después sea la cabeza. Entonces, como ya hemos desarrollado el método de agregar al final, pues podemos simplemente llamar ese método para que realice esa funcionalidad. Entonces vamos ahora a ir a nuestro código y dice que vamos a insertar después de, entonces vamos a llamar esto after, esto es la info, ¿sí? Y vamos a definir entonces nuestros elementos. Esto nos podría servir incluso hasta acá, digamos. Bueno, casi todo. Lo que pasa es que hay veces que cuando uno copia y pega quedan por ahí errorcitos, entonces vamos a revisar muy bien. Necesitamos el nuevo nodo, entonces simplemente lo instanciamos. Aquí pues no debería haber mayor problema, ¿cierto? En este caso, esta es la variable que va a recorrer la lista. La hacemos igual a cabeza. Pero entonces, digamos acá, validemos el caso que se había comentado. Digamos que si after es igual a la dirección de memoria que contiene cabeza, pues vamos simplemente a llamar el método insert add nodes al final y le envío esta info. Y si no, en caso contrario, entonces ahí sí vamos a realizar estas operaciones. Bueno, entonces revisamos acá el aux, lo hacemos igual a cabeza y acá cambiamos, recordemos, dice que mientras aux sea diferente de nuestra referencia, que esta vez lo llamamos after, vamos a avanzar. Una vez que halle la dirección de memoria que se necesita, entonces pues vamos a cambiar los apuntadores acá. Entonces observemos que pues el código es muy similar. En este caso pues hay una situación que se puede presentar y es que quiere insertar después de la cabeza. O sea que el nodo after, la referencia sea igual a cabeza, entonces lo estamos validando acá. ¿Sí? Entonces haría esto. Y si no, entonces simplemente va a buscar la referencia y va a colocar los apuntadores. Vamos a mirar cómo nos va con esa lógica, vamos a probarla. Entonces primero probemos que voy a insertar después de cabeza. Recuerden que en la lista circular este es el primer elemento, pero la referencia la tenemos es acá, ¿sí? La referencia le está apuntando es en el 32. Entonces vamos acá. Vamos aquí a tratar de documentar un poco. Insertar
antes de. Este código lo voy a colocar en un repositorio y en el video, pues en la descripción del video les voy a dar la URL para que lo puedan clonar, para que lo puedan descargar. Acá vamos a insertar después de. Listo. Entonces vamos a decir que after to vamos a insertar después del nodo 32 y vamos a insertar otro texto. Entonces digamos que en este caso creemos el segundo libro de la serie de la canción de Hielo y Fuego. Bueno, entonces insertamos después del 32 el 61, por lo tanto nuestra lista acá iría de la siguiente manera. Miremos, pronto que no hayan problemas, ejecutamos y efectivamente el último nodo queda ahora como el 61. Bien, ahora digamos que vamos a insertar después del 32, ¿sí? O sea, antes de cabeza para que haga recorrido. Entonces acá vamos a insertar después del 32, ¿sí? Del que acabamos del 32, que era la cabeza, ahora vamos a insertar después de él, pero ahora ya como último no es 32, sino que está el último nodo que se insertó, que es 61. Entonces igual, este 32 sigue igual, ¿cierto? Y acá entonces vamos a insertar un 18 y vamos ahora la segunda entrega, la cámara secreta. Ejecutamos y quedó efectivamente acá el 18 y después el 61. Entonces pensaría que pues con eso funcionan los dos métodos que se plantearon. Ya para ir finalizando, vamos ahora a hacer una prueba en la cual, digamos, diferenciaría la lista circular con las listas sencillas, ¿cierto? Claro, esta es una lista circular sencilla y una lista circular puede ser también doble. La diferencia a la que estoy haciendo referencia es las listas normalitas que se han trabajado, en donde pues no puede uno recorrer a partir de un nodo dado, conocer todos los nodos, a no ser que uno pues digamos retorne los datos en una colección, pero así nada más pues no sería posible. En cambio acá en una lista circular, por ejemplo a partir del 27 puedo listar 27, 45, 19, 38, 53, y a partir del 45 pues me debe mostrar acá en la lista de abajo 38, 75, 53, 19. Es decir, que ese método va a recibir una referencia de un nodo a partir del cual voy a recorrer la lista. El método pues tiene la firma del método acá, dice ROM_LINKED, recibe la referencia, se llama node, ¿sí? La lista no está vacía, hay unas precondiciones, porque uno dice, bueno, que la lista no debe estar vacía, pero ¿qué pasa si está vacía? Pero es que precisamente son precondiciones. En desarrollo entonces se tendría que realizar otra clase, implementar otra clase en donde se validen esas precondiciones. El método que se llamaría es el de esa nueva clase de gestión y no directamente el método acá de la lista enlazada. Entonces ese método es el que se encarga, o esa clase valida las precondiciones, y si cumple pues llama el método, y si no pues retornará algo indicando de que la lista está vacía. Bueno, en este caso tenemos el nodo. Para recorrer la lista siempre vamos a tener como apuntador, que es lo que en ocasiones se olvida, la cabeza. Y pues ¿cómo sería entonces el recorrido? Esto necesitamos hacerlo con un ciclo do while, ¿okay? Con un do while. Y la expresión, pues vamos a decir que mientras
ese auxiliar sea diferente de la referencia que recibí, ¿cierto? Y voy a guardar o a ir guardando los nodos en un vector de objetos. Entonces, de los objetos que está especificado por T, el cual lo vamos a retornar al final. Bueno, vamos a revisar hace un momentico esta expresión lógica cuando sea un solo nodo. Recordemos que cuando es un solo nodo, el siguiente apunta a él mismo. ¿Sí? Entonces, entraría, agregaríamos el nodo y avanzaríamos al siguiente. Y diríamos que si AUX es diferente del nodo, y si es el mismo, entonces tendría que salir, pero lo agregó al arreglo. Por eso necesitamos que sea un do while, porque cuando sea un solo nodo, pues debe funcionar, o para más nodos. Digamos, cuando sean más, pues lo que se hace es que entra, procesa el nodo correspondiente, out.pushback. El AUX, como son los objetos, entonces .info, ¿sí? Es lo que agregamos, y avanzamos. Bien, entonces vamos a probar si este código nos funciona. Entonces tenemos esta lista, vamos a recorrerla a partir del 73. Entonces vamos a hacer por acá un salto, o a mostrar un mensajito. Vamos a hacer un ciclo para el texto del libro, que vamos a obtener los nodos del RAM link a partir entonces del list find node que le envío, digamos el 73. Y acá vamos a visualizar esto mismo. ¿Dónde está? Acá esto. Bueno. Observamos de que el programa finalizó, pero no mostró todos los nodos. Entonces toca ir a revisar en la lógica que nos pasó. Dice que a partir del 73 mostró... Ah, ya, claro. Miramos que acá recuerdo que esto se hizo igual a cabeza, miren, y no. El AUX tendría que empezar en el nodo, ¿cierto? Miramos listar a partir de un nodo. Entonces, miremos acá nuestro sopletico, que es esto, dice el 73, el 32, 18, 61, dio la vuelta, 29, 87 y 53. Entonces, a partir del 29, ahí cambiemos ahora, a partir del 29, y nos va a dar el orden en que está acá, 29, 87, 53, 73, 32, 18, 61. Digamos ahora que a partir del 61, y con eso pienso que es más que suficiente. Se está probando que la lista en realidad es circular, 61, y empieza acá, 29, 87, 53, 73, 32, 18. Este es el código. Entonces, como les digo, en la descripción del video van a encontrar la URL del repositorio para que tengan como referencia este código. Ya otros métodos, como por ejemplo eliminar, como agregar ordenado, pues son algoritmos que para desarrollarlos se pueden basar en los métodos que se han desarrollado para el otro tipo de listas de los videos anteriores. Entonces por ahora eso es todo y nos veremos en un siguiente video.